Muy bien, de la Escritura vamos a leer en preparación para el sermón de esta mañana. Puestos de pie, por favor, una vez más, del libro de los Hechos, un libro llamado Hechos de los Apóstoles, y vamos a leer comenzando en el versículo 26. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 26. Y así, puestos de pie, vamos a orar todos juntos una porción del Salmo 119 después de esta lectura. Hechos 8, 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Y vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Salmo 119, los primeros párrafos del Salmo 119, que comienza con el versículo 17 y termina con el versículo 24. Todos juntos en voz alta a manera de oración. Salmo 119, 17 a 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Busquemos en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, la primera epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 8. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro escribe, Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 8. A quien amáis sin haberla visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La primera vez que escuché la palabra gozo fue cuando la hermana Perkins nos enseñó a los niños de la colonia el corito que dice: yo tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. Tengo gozo, gozo, gozo en mi corazón. Y me acuerdo muy bien que cuando la hermana nos preguntaba ¿dónde? Es parte del corito, ¿verdad? Los maestros se han de saber esta frase, ¿dónde? Los niños muy emocionados porque nos permitían gritar, contestábamos bien fuerte: en el corazón. Yo tengo gozo, gozo, gozo en el corazón.
Y tal vez por eso, para mí, la palabra gozo es un término de cristianos. Y esto es muy cierto. 1 Pedro 1:8, este versículo nos enseña que el cristiano es una persona que ama a Cristo, cree en Él y se alegra en Él con gozo inefable y glorioso. En nuestra serie de 1 de Pedro ya estudiamos las primeras dos frases de este versículo y esta mañana meditaremos en la última frase. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos en Cristo con gozo inefable y glorioso. El plan de estudio es el siguiente. En primer lugar, vamos a definir el gozo del cristiano. En segundo lugar, vamos a comprobar que el cristiano es una persona que tiene gozo. Y en tercer lugar, vamos a enlistar las razones por las cuales el cristiano a veces no tiene gozo. Bien, primero, definir el gozo. En segundo lugar, comprobar que el cristiano tiene gozo. Y en tercer lugar, enlistar las razones por las cuales a veces el cristiano no tiene gozo. Bien, comencemos. El primer punto principal es definir el gozo del cristiano. ¿Qué significa que como cristianos nosotros nos alegramos en Cristo con gozo inefable y glorioso? Bueno, aquí hay que aclarar que decir que el cristiano tiene gozo, tiene alegría, no significa que siempre, las 24 horas del día, tiene una cara bien feliz. No siempre anda riéndose. No significa eso. Hay veces que como cristianos debemos estar tristes. El apóstol dice, hay que llorar con los que lloran. Hay ocasiones que debemos estar serios, solemnes. Por ejemplo, los funerales. No son ocasiones para contar chistes y reírse delante de la familia que llora por la pérdida de su pariente. Hay veces también que por preocupaciones normales o estar concentrados en algo, no podemos estar alegres. Por ejemplo, tenemos un examen muy difícil de química, estamos tomando el examen y por naturaleza, lógicamente, naturalmente, nos estamos concentrando y no vamos a estar alegres. O también a través del día, por la preocupación normal, la concentración normal tenemos un hijo muy grave en el hospital. Vamos a estar preocupados, orando y no con una cara muy feliz. La cristiandad no se trata de andar con una sonrisa de paleta de payaso, pase lo que pase. No sé si ustedes han visto las paletas de payaso. A mi nieta Joy le encantan, ¿verdad? Es un payasito con una sonrisa que siempre está ahí. Y es obvio, la cristiandad no se trata de eso. Pero lo menciono porque hay personas, hermanos, que han leído del gozo del cristiano, han escuchado que los cristianos debemos de tener alegría, y de hecho ven a otros cristianos muy alegres, sobre todo en la iglesia y cantando, y queriendo ellos ser cristianos de verdad, se esfuerzan a siempre tener una sonrisa. Y siempre es hipócrita lo último, es falsa. No tienen ellos ese gozo, ese abundante júbilo siempre, pero según ellos quieren ser cristianos de verdad y tratan de andar siempre con una sonrisa colgate. Eso no es el gozo del cual estamos hablando. Ese no es el gozo del cristiano, tener una sonrisa hipócrita y falsa. Podemos definir el gozo del cristiano como la complacencia por algún bien de Dios. La complacencia, la satisfacción por alguna bendición de Dios. Y el gozo del cristiano, más que externo, se trata de algo interno, del alma, del corazón. Es por eso que el Salmo 4:7 dice, tú diste alegría a mi corazón. Entonces, por lo tanto, esto del gozo del cristiano, más que de la cara, se trata del corazón. El corito a lo último es verdad. Yo tengo gozo en el corazón. Entonces, por así decirlo, el gozo del cristiano tal vez no es tan carismático, pero es algo real, algo que nada ni nadie le puede quitar. De verdad tiene gozo, alegría en Cristo.
puede estar quemándose en la hoguera, literalmente quemándose en la hoguera, martirizado por Cristo. Puede estar en un calabozo como lo estuvo Pablo, y aún así estar gozoso y aún cantando himnos como lo hicieron Pablo y Silas. Y por eso nos dice nuestro texto, de hecho, que es un gozo inefable y glorioso. Palabra inefable significa que no se puede explicar. Y es algo glorioso, es algo de gloria espiritual. Entonces, este gozo del cristiano, más que explicarlo y definirlo, es algo que se siente, que se tiene, que los cristianos de verdad saben de qué se trata. Una persona que no es cristiana, es imposible que entienda esto. Así como un ciego, es imposible que entienda cuáles son los colores. Bueno, el segundo punto principal es comprobar que el cristiano es una persona que tiene gozo. Vamos a comprobar que el cristiano es una persona que tiene gozo. Y esto es fácil de comprobar de la Biblia. Podemos apuntar, de hecho, todo el libro de los Salmos o el libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Podemos escribir versículos como el Salmo 4:7 o Romanos 14 en el versículo 17, que dice que la cristiandad lo último es tener justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y nuestro texto aquí claramente nos enseña: el cristiano es una persona que ama a Cristo, cree en Él y se alegra con ese gozo inefable y glorioso en Él. Entonces, la tesis que vamos a comprobar esta mañana es que el verdadero cristiano tiene gozo, alegría. Tiene esas tres cosas, de hecho, y son inseparables: el amor a Cristo, la fe en Cristo y la alegría con gozo inefable en Él. Estas cosas, lo repito, son inseparables. Si la persona tiene amor verdadero por Cristo, entonces tendrá fe, tendrá alegría. Si la persona tiene fe viva, entonces tendrá amor, tendrá alegría. Y si tiene alegría, con fe, con gozo inefable, entonces también va a tener fe y amor por Cristo. Son cosas inseparables, las tres están ahí, y de seguro el cristiano es una persona que ama a Cristo, una persona que cree en Cristo, y de seguro es una persona que se alegra con gozo inefable y glorioso en Cristo. Comprobar esa tesis es muy fácil, relativamente fácil. En primer lugar, estas tres virtudes son parte del Espíritu Santo. Estas tres virtudes del amor por Cristo, la fe en Cristo y la alegría y el gozo inefable son fruto del Espíritu Santo. Ustedes saben el versículo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Las tres virtudes son parte de ese fruto. Ahora, hay algunos que se imaginan o piensan que este fruto es como las granadas. Si se conocen las granadas, ¿verdad? Y que las diferentes virtudes son diferentes partes de la granada, esos frutitos rojos o esas semillitas, ¿verdad?, de la granada. Y piensan que a lo mejor te puedes comer parte de la granada, un granito, pero no el otro granito, no la otra semillita. Y así piensan que a lo mejor tú puedes tener amor, pero gozo no, o paz no, que puedes tener fe, pero no paciencia, no benignidad. No, hermanos. El fruto contiene todas las virtudes juntas. Tienes el Espíritu, entonces tienes el fruto. Tienes el fruto del Espíritu, entonces todas las virtudes las tienes, cuando menos en manera seminal. Es decir, cuando menos de manera de semillita. Porque es cierto, hay algunos que tienen más fe, hay algunos que tienen más paciencia que otros. Pero todos tienen cierta fe. Todos tienen cierta paciencia, todos tienen cierto amor, todos tienen cierto gozo, son parte del fruto. Muy importante eso. Y el punto aquí es que todos los cristianos tienen cierto gozo. A lo mejor no tanto como otros, pero todos, absolutamente todos, se alegran con gozo inefable y glorioso en Cristo.
Y esto nos lleva a la segunda manera en que podemos comprobar que el cristiano es una persona que tiene gozo. La primera es que esta virtud es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La segunda manera de comprobar que todos los cristianos tienen gozo, es que el cristiano tiene gozo porque Cristo lo salvó. Cristo lo salvó. Una vez más, el corito es verdad. Yo tengo gozo, gozo, gozo en el corazón. Y luego la maestra nos preguntaba, ¿por qué? ¿Y se acuerdan que gritábamos muy emocionados? Porque Cristo me salvó. Y ese es el contexto de nuestro versículo en 1 Pedro 1:8. Leemos en el versículo 2. Los cristianos son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo leemos en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El contexto es la salvación que tenemos por Cristo, en Cristo. Y es por eso que nosotros tenemos esa alegría, ese gozo inefable y glorioso, porque Cristo nos salvó. Y específicamente entonces pensando en esto, número 1, nosotros como cristianos tenemos gozo porque Cristo nos salvó y nos salva de nuestros pecados. Nos salva de nuestros pecados. Si tú te enfermas gravemente del COVID-19, de este coronavirus, y te dan ciertas medicinas, un tratamiento, y te salvas de la muerte, vas a estar muy contento. Por supuesto, vas a estar muy gozoso. Te salvaste de la muerte. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si Cristo te da la medicina y te cura del pecado y te salvas de la muerte eterna, ¿cuánto más vas a estar gozoso? Vas a tener ese gozo inefable y glorioso, por supuesto. ¡Qué alegría tiene el cristiano! ¡Qué gozo! Saber, Cristo ha pagado mi deuda para con Dios. De todas esas cosas malas y crímenes que yo he hecho. ¡Qué alegría, qué gozo inefable! Es saber, ninguna condenación hay por mis pecados pasados como incrédulo, mis pecados presentes como cristiano, por el maldito pecado que Él murió en mí. Todo eso, la naturaleza pecaminosa, mis deseos carnales que batallan contra el alma, todo eso está perdonado. Cristo me salvó de mis pecados. Claro que el cristiano tiene gozo inefable y glorioso. Número 2, no tan solamente Cristo nos salva de nuestros pecados, tenemos gozo en Cristo porque Él nos salva personalmente con su propia sangre. Nos salva personalmente con su propia sangre. Cristo no mandó a un ángel para salvarnos. Pues de hecho, 10,000 ángeles o toda la sangre de todos los ángeles no nos pudieron haber salvado de nuestros pecados. Pero Cristo vino personalmente y derramó su propia sangre por nosotros. Amigo, ¿has captado esta verdad? El Hijo de Dios, Cristo, personalmente vino a salvarnos. Cristiano, has llegado a ese punto de seguridad de salvación, de poder decir, Cristo me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. El eunuco, en la historia que acabamos de leer en el libro de los Hechos, el eunuco ha de haber captado esa verdad. Isaías 53, el Mesías,
Cristo vino a este mundo y fue inmolado por mis pecados. Con razón se hizo cristiano y con razón nos dice la Escritura que siguió gozoso su camino. Claro que sí. Bueno, número 3. Claro que tenemos gozo en Cristo, pues Él nos salva por pura misericordia. Nos salva por pura misericordia. Y ustedes conocen los versículos de Efesios 2 de memoria, me imagino. Efesios 2 nos dice en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Voy a comenzar a leer en el versículo 5. Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por pura gracia, pura misericordia. Cristo no nos salva porque nos levantamos temprano a rezar, a orar, con mucha devoción, con mucha fe, y nos comportamos bien durante toda la semana, cumpliendo con todos los mandamientos de Dios. Cristo no nos salva por eso. Y qué bueno que no nos salva por eso. Porque ¿quién de nosotros pudiera cumplir con todos los mandamientos, con toda la devoción, con toda la perfección que Dios exige? ¿Quién ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, como debemos amarle? ¿Quién puede decir que lo ama a Dios a la perfección y ama a su prójimo a la perfección? Ninguno de nosotros. El cristiano entonces se alegra con gozo inefable, pues Cristo nos salva, aunque no lo merezcamos, de puro favor, gratuitamente, por gracia, por misericordia. No nos cuesta nada, no tienes que hacer nada. Oye Paco, espérate, pero que no tengo que creer, no tengo que tener fe. Pero acabamos de leer, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dicen ellos que Él te concede el arrepentimiento. El cristiano capta esta verdad y se goza porque se goza. Canta de corazón: me gozo con la salvación que mi Dios me dio. Ya nadie condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón. Y al cielo voy por su favor. Y al cielo voy por su favor. Muy bien, número 4. Tenemos gozo en Cristo, pues Él nos salva por pura misericordia. Número 4. Tenemos gozo en Cristo, pues Él nos salva perpetuamente. Nos salva perpetuamente. En el libro de Hebreos tenemos esa palabra, perpetuamente. Nos dice en Hebreos capítulo 7 y el versículo 25. Hablando de la resurrección de Cristo y que tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:5. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente. La palabra original es difícil de traducir. Significa que es para siempre, pero también significa que es completamente, perfectamente, totalmente. Cristo nos salva completamente, totalmente, para siempre, perfectamente, alma y cuerpo. Nos salva del pecado original y del pecado de a diario totalmente. Y Cristo nos salva para siempre. Nunca, nunca, nunca perderemos nuestra salvación. Pues con razón nos alegramos en Cristo con gozo inefable y glorioso. Nos salva perpetuamente. Y en último lugar, Él nos salva para llevarnos a Dios. Nos salva para llevarnos a Dios. Estas son las palabras de nuestro libro en 1 Pedro 3:18. Es lo que dice 1 Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
para llevarnos a Dios. Esto es lo más glorioso de nuestra salvación. Fuera algo que Cristo nos salvara y nos perdonara nuestros pecados para vivir en este mundo, en este planeta, en paz con nuestra conciencia, y que luego nos enterraran y fuera todo. Fuera algo eso. Pero Cristo nos salva para algo más maravilloso. Nos salva para llevarnos a Dios. Para que después de que nos entierren, nosotros vayamos al cielo y conozcamos a Dios en toda su majestad y estemos con Dios por toda la eternidad como sus hijos, como herederos de Dios, coherederos con Cristo. Con razón amamos a Cristo sin haberle visto. Con razón creemos en Él y nos alegramos en Él con gozo inefable y glorioso. Ahora, si esto es verdad, ¿por qué hay tantos cristianos que no tienen este gozo inefable y glorioso? Voy a ser muy realista aquí. ¿Por qué? Y a lo mejor tú eres uno de ellos. A lo mejor yo soy uno de ellos. Como cristianos, no tenemos ese gozo inefable y glorioso. Eso es lo último que veremos. Este es el último punto principal. Las razones. Vamos a enlistar las razones por las cuales el cristiano a veces no tiene gozo. Hay varias razones y depende de las circunstancias de tu vida, por supuesto, pero vamos a enlistar las principales. Muy bien, en primer lugar, tal vez el problema es básico. El cristiano a veces no tiene gozo porque no es cristiano. No es un creyente. Entonces, cuando una persona no ama a Cristo y no cree en Él, es imposible que tenga el gozo. Porque no tiene al Espíritu, no tiene el fruto del Espíritu en su vida, no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, no puede tener este gozo inefable y glorioso. A lo mejor la persona cree que es cristiana, que toda su vida ha estado en una iglesia cristiana. O tal vez, y ojalá que nadie me malentienda en esto, tal vez esa persona hizo una decisión apresurada cuando un pastor le ofreció el evangelio en oferta. ¿Han escuchado de esos predicadores que ponen el evangelio en oferta? Es más, lo ponen en súper oferta. Ellos le dicen, todo lo que tienes que hacer es levantar la mano, pasar al frente y repetir esta oración y listo, con eso te salvas. Es todo lo que tienes que hacer. Repetir esta oración de perico, pasa al frente. Es más, vamos a poner en súper oferta el evangelio. No tienes que pasar al frente, ahí donde estás. Repite esta oración y ya vas a ser salvo. Y la persona a lo mejor, por miedo, algo que se dijo en el sermón, o por la emoción de los himnos, o porque el órgano está cantando un himno muy triste, el caso es que levantó la mano y hizo la oración y cree que es cristiano, cuando de verdad no ha nacido de nuevo. La verdad es que nunca ha sido trasladado del imperio del diablo al imperio de Dios. ¿No será ese tu problema? A lo mejor tú has pensado y has visto a cristianos que tienen la alegría y cantan de verdad con júbilo en sus corazones y tienen ese gozo inexplicable, pero lo tienen a veces en tragedias y accidentes, y tú piensas y tú quieres tener ese gozo y, por así decirlo, has sido un artista toda tu vida con una sonrisa falsa al decir que Dios te bendiga, y es falso. Tú no tienes nada de gozo. Bueno, ¿cuál es la solución a esto? La solución es que le ruegues a Dios que tenga misericordia de ti y que Él te salve, que Él te acepte a ti por los méritos de Cristo. Que tú te arrepientas de tus pecados es la solución, que tú tomes su cruz y le sigas a Cristo. En otras palabras, para usar las palabras bíblicas, que tú seas acepto en el amado. Ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. En segundo lugar, otra razón por las cuales el cristiano no tiene gozo es que trata de encontrarlo en las bendiciones secundarias de la cristiandad. Trata de cultivarlo, encontrarlo en las bendiciones secundarias de la cristiandad.
Leímos en Lucas capítulo 10 de los discípulos que llegaron muy contentos porque habían hecho milagros. Nuestro Señor Jesucristo a lo último les dijo en Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Lucas capítulo 10 y el versículo 20. Hay una sola razón real en la cristiandad por la cual nos debemos de alegrar. Lucas 10, 20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ese es el problema de muchos cristianos. No tienen ciertos dones, es más, no pueden hacer ciertos milagros, no tienen ciertas victorias, no tienen ciertos logros, y por supuesto, no tienen el gozo de la cristiandad en sus vidas, porque creen que lo que les da la alegría es eso, los dones, los logros, las victorias en el cristianismo. Eso no es lo que cultiva, lo que hace que progrese y que realmente tengamos este gozo inefable y glorioso. Por ejemplo, el hermano Sampurino. Nadie que me escuche que se llame Sampurino, espero que no. El hermano Sampurino no sabe qué es orar bien, no sabe orar bien. Y una vez le pidieron en público que orara. Y ahí estaba en el servicio, en el culto, y el predicador, el pastor le pidió que orara y se quedó congelado. No pudo decir nada, ni el Padre Nuestro, ni nada, se quedó congelado. Por supuesto, nunca, jamás le han pedido que ore otra vez en público, y por supuesto no le han pedido que enseñe ni escuela dominical, ni menos que predique. Y ese hermano Sampurino, por eso no siente, no tiene el gozo de la cristiandad. Y cree, si yo llego a orar bien, y hablar bien, y predicar y enseñar bien, entonces voy a tener el gozo del Señor. No es cierto eso. Y otro problema aquí es cuando el cristiano no tiene cierta victoria, por ejemplo, sobre algún pecado, y se entristece, no tiene el gozo de la cristiandad, porque no ha tenido victoria sobre el pecado que le asedia. Ahora, por supuesto, y qué bueno que se entristece y que llora por ese pecado que no vence. El problema, por supuesto, es que se queda atorado en Romanos 7 y no ha pasado a Romanos 8. Pero fíjense, Dios muchas veces no le da el gozo de la cristiandad, más gozo en la cristiandad, pues está basando su alegría, su gozo en las victorias que por sus esfuerzos personales él puede lograr sobre el pecado, en vez de en Cristo, en vez de creer en la gracia del Evangelio a pecadores. Ese es su problema. Él dice, si yo tengo victoria sobre este pecado, sobre estos pensamientos carnales, sobre esta naturaleza pecaminosa que tengo, si yo tengo la victoria sobre este vicio, entonces yo voy a tener este gozo, y se esfuerza mucho, y qué bueno que se esfuerce, como les digo, y qué bueno que se entristece, como les digo, pero está basando su gozo en su victoria y en sus esfuerzos que él puede por sí mismo hacer y lograr, en vez de darle su lugar al Evangelio de misericordia y de gracia, en vez de darle su lugar a Cristo. ¿No será ese tu problema? ¿No será ese tu problema? La solución aquí entonces es que busques a Cristo, no las bendiciones secundarias. Tienes gozo en Cristo. El texto nos dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es en Él, no en las victorias, no en los logros, no en las bendiciones que tenemos como cristianos. Es en Cristo. Entonces, no encuentras el gozo buscando el gozo, pero buscando a Cristo. No encuentras el gozo con mucho conocimiento en la cristiandad. Es conocimiento en Cristo.
No encuentras el gozo enfocándote en teología sistemática, pero en Cristo. En tercer lugar, entonces, en segundo lugar, una razón por la cual el cristiano no tiene gozo es que trata de encontrarlo en las bendiciones secundarias de la cristiandad en vez de en Cristo. En tercer lugar, otra razón por la cual el cristiano no tiene gozo es por alguna circunstancia trágica en su vida. Alguna circunstancia trágica, triste en su vida. Job no ha de haber tenido gozo por mucho tiempo, después de que perdió a sus hijos, todos sus hijos, todo su patrimonio, su salud. Lo único que le quedó eran unos amigos, muy necios por cierto, y con esos amigos, ¿verdad? ¿Para qué quiere uno enemigos? Y lo único que le quedó era una esposa que quería que se muriera para cobrar el seguro de vida. Bueno, no vayan a buscar eso en sus Biblias, no está eso, ¿verdad? El seguro de vida. Pero sí la esposa tan terca y necia, mundana, que le dijo, muérete y maldice al Señor. O maldice al Señor y muérete. Horrible. Eso es otra cosa. El problema es que Job ha de haber estado triste, sin gozo, por mucho tiempo. Ahora, el problema aquí, y voy a ser realista en esto, es que en este mundo siempre vamos a tener aflicciones. En este mundo tendréis aflicción, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, es muy realista esto. A lo mejor no es una situación tan grave como la de Job, pero la realidad es que siempre vamos a tener alguna tentación, alguna enfermedad, algún accidente, alguna necesidad, algún problema familiar por el cual estemos atormentados y tristes. Y esto porque el archienemigo de Dios, el diablo, no quiere que tengamos gozo en Cristo. Así que hará todo lo posible para que no lo tengamos. Y el diablo muy bien sabe cómo atacarnos, y cómo tumbarnos, y cómo entristecernos. ¿No será ese tu problema? ¿No será ese tu problema? Solución. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que el cristiano puede estar muy triste y muy gozoso al mismo tiempo. El cristiano puede estar muy triste y muy gozoso al mismo tiempo. De hecho, el cristiano puede pasar por fuegos de prueba y por pasar por esos fuegos de prueba, estar gozoso. En el libro de Santiago, antes de 1 Pedro, está Santiago y nos dice el capítulo 1, en el versículo 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Las dos cosas son posibles? Sí, claro que sí. Por el libro de Filipenses, sabemos que una de las personas más gozosas de la Biblia fue el apóstol Pablo. Lean Filipenses esta tarde. No son muchos capítulos, son 4 nada más. Subrayen los temas de alegría, gozo, y van a notar, y recuerden dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribió Filipenses. Pablo era un hombre muy gozoso, muy alegre en Cristo, por supuesto. Pero escuchen, apunten por ahí lo que dice Filipenses 3:18, pero escuchen lo que dice el mismo apóstol a otra iglesia. Les leo el texto y después les doy la cita. Es el apóstol Pablo, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque quisiera yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Yo tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. El mismo apóstol de Filipenses escribe esto a los romanos. Romanos 9, 1-3. El mismo apóstol, el mismo cristiano, puede estar gozoso, muy gozoso y muy triste a la misma vez. Estaba pensando, el ejemplo supremo de esto es nuestro propio Señor Jesucristo. Mientras que Él estaba en este mundo,
Él sufrió aflicciones como ninguno de nosotros va a sufrir. Y nuestro Señor Jesucristo, de hecho, nos dice Isaías que fue un hombre, un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso no fue tan solamente a la hora de la cruz. Eso fue todos los días de su vida. Para mí es muy interesante que cuando Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Saben qué contestaron los discípulos? Ha de ser Jeremías. ¿Por qué dijo la gente Jeremías? ¿Por qué? Jeremías es conocido por las lamentaciones de Jeremías. Jeremías es conocido por su dolor, por sus lágrimas, por su tristeza. Con razón la gente pensó luego en Jeremías. Nuestro Señor Jesucristo pasó días muy tristes en Getsemaní y por supuesto lo más horrible, tristeza en su alma hasta la muerte en el Gólgota. Lo leímos en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Nuestro Señor Jesucristo también se regocijó. Y se usa esa palabra. Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, la solución, ¿cuál es? Hay que tomar en cuenta que el cristiano puede estar triste y gozoso al mismo tiempo. Y gran parte de la solución es que podemos tener gozo aún en las angustias, reconociendo que Dios es soberano. Sí, Padre, porque así te agradó. Ver nuestra situación, ver el accidente, la enfermedad, la tragedia familiar, y con gozo en el alma poder decir como cristianos reales: Señor, esto está sucediendo porque así te agradó, esta es tu voluntad. Podemos tener gozo entonces, ese gozo inefable y glorioso, pensando: Dios tiene buenos propósitos en permitir que pase por esta aflicción. Ya vimos algo de esto en los versículos anteriores, así que no lo repito. Tan solo les recuerdo, la clave aquí es creer que de verdad Dios está en control. Dios es soberano. Dios gobierna todo. Y todo lo que pasa en tu vida aquí, Dios lo ha planeado desde la eternidad para tu bien. Pensar: Dios no es cruel. Mi Padre Celestial no es cruel. Él decretó esto para que al final todos sepan que Él es el único Dios, que Él se ha exaltado por su sabiduría, su bondad, su misericordia en Cristo. Y una vez más, lo más importante aquí es que basemos nuestro gozo en Cristo, no en las circunstancias. Lo repito, que basemos nuestro gozo en Cristo, no en las circunstancias. Que seamos cristianos amando a Cristo, creyendo en Él, aunque las cosas nos vayan mal. Como cantó un profeta: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermana, hermano, estás pasando por tiempos difíciles en tu vida. Acuérdate, puedes gozarte, porque tienes lo más importante para la eternidad. Tu nombre está escrito en los cielos. Cristo te ha salvado. Aún Job, en medio de esos sufrimientos tan horribles,
Él escribió, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es lo que nos da alegría. Y así podemos vivir para su gloria. Dios bendiga este estudio de su palabra. Dios mediante después seguiremos con 1 Pedro, ese versículo tan importante, el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.